Luego de semanas especulando cuándo será el próximo evento de Apple, la compañía nos ha sorprendido en la mañana de hoy con la invitación para su próximo evento este próximo 7 de mayo, en el cual se espera que se presenten nuevas tabletas luego de prácticamente un año sin ver nada. En este video te estaré contando todos los rumores que hemos escuchado durante los pasados meses para que te mantengas al tanto de todo lo que esperamos ver en este evento. Así que comencemos. Hablemos primero sobre la iPad Pro, y es que todos los rumores aseguran que estaremos viendo un cambio de diseño en esta tableta, aunque no será uno sumamente drástico, pero sí se espera que veamos algo diferente luego de prácticamente 6 años sin ver nada de cambios, ya que las pasadas iPad Pro se han mantenido bastante similares comparado con lo que Apple hizo con su tableta iPad Pro en el 2018. Ahora bien, aunque no esperamos ver grandes cambios con respecto al diseño de esta tableta, sí se espera que veamos cambios en su pantalla, ya que todos los rumores aseguran que estaremos viendo la tecnología de pantalla OLED tanto en el modelo grande como también en el modelo pequeño. Durante los pasados modelos de la iPad Pro, solamente el modelo de 12.9 pulgadas es el que ha recibido una nueva pantalla con el sistema de mini LED, pero ahora se espera que tanto el modelo de 11 pulgadas como el modelo de 13 pulgadas, ya que supuestamente se especula que estará aumentando un poquito más a 13 pulgadas exacto, estos dos modelos tendrán esta tecnología de pantalla OLED, que como ya debes de saber si tienes un iPhone reciente u otros equipos, esta pantalla ofrece un nivel de negro mucho más oscuro, mejor contraste, y realmente esa experiencia es mucho mejor comparado con lo que vimos con la pantalla mini LED, que realmente sufría en algunos casos de blooming, que se ponía así como que se explotaba el blanco. Ya yo hablé sobre eso en mi pasado video aquí en el canal, así que se supone que con esta pantalla esta tableta sea mucho mejor con respecto a su pantalla. Además de cambios a la pantalla, también se espera que Apple presente un nuevo y rediseñado Magic Keyboard para estas tabletas iPad Pro. Este teclado se supone que sea más rígido, sea de metal, no sea del material un poco blandito que vimos con el primer Magic Keyboard que vimos ya hace unos años. También se supone que tenga un espacio más grande para poder hacer diferentes gestos con el trackpad, y yo espero que ojalá veamos una fila de teclas para poder tener acceso a, por ejemplo, subir la brillantez, controlar la música, algo que no vimos con el actual Magic Keyboard. En cuestión de los accesorios, también se ha especulado que estaremos viendo un nuevo y mejorado Apple Pencil de tercera generación, porque realmente no vemos un nuevo Apple Pencil desde que se presentó el de segunda generación en el 2018. Se especula que este tenga un sistema para poder detectar cuando lo aprietas, como por ejemplo que reaccione dependiendo de cuán fuerte o cuán suave aprietes este lápiz. No sabemos qué función exactamente permitirá esto. En el pasado se había escuchado de que este lápiz tendría como un sensor para detectar colores y que pudieras entonces escanear los colores de tu casa o de tu trabajo y utilizarlos directamente en la pantalla, pero por el momento esto es lo que hemos escuchado con respecto a los accesorios de esta tableta. Obviamente, con la llegada de estas pantallas OLED, desafortunadamente estaremos viendo quizás un aumento de precio en estas iPad Pro. Cuando empezamos a escuchar los rumores de esta tableta, se había rumorado que pudiéramos estar viendo un incremento prácticamente que llegue en el modelo pequeño a casi los $1,200 y el modelo grande que sobrepasara los $1,500. Luego se ha estado poniendo un poco más tibio estos rumores y ahora solamente se especula que estaremos viendo un aumento de entre $100 a $200 en estas nuevas iPad Pro con estas pantallas OLED. Así que ya veremos qué estará pasando, pero por suerte no tendremos que esperar mucho más tiempo. El evento será este próximo 7 de mayo y quizás en algún momento, en una semana y media, quizás para la semana del 12 de mayo, ahí estaremos viendo quizás el lanzamiento de estas tabletas, y aquí en este canal obviamente las tendremos, así que mantente pendiente a este canal. Vamos a hablar ahora sobre la próxima tableta que estaremos viendo en este evento, la iPad Air. Los rumores de la iPad Air nos hablan de un leve rediseño también, específicamente en la parte de la cámara, quizás para hacerla un poco más grande y para hacerla mejor comparado con el pasado modelo, pero el rumor más importante de esta iPad Air es que Apple al parecer estará trayendo dos tamaños, así que estará haciendo prácticamente lo que vemos con la iPad Pro. Estaremos viendo un modelo de 10.5 pulgadas y otro modelo con una pantalla de 12.9 pulgadas para que no tengas que brincar al modelo de la iPad Pro si solamente quieres una pantalla más grande en tu tableta.
Esto para mí sin duda alguna será un éxito rotundo porque hay muchas personas que quieren una tableta más grande pero no quieren brincar a lo que cuesta una iPad Pro. Debemos recordar que Apple ya hizo esto técnicamente con la MacBook Air. Por años Apple no tenía una computadora accesible con una pantalla grande y recientemente lo hizo con la MacBook Air, así que no sería tan alocado que también lo haga con la iPad Air, porque debemos ser bastante sinceros, muchas personas quieren una tableta más grande para poder jugar, dibujar, escribir, lo que sea, pero no quieren pagar lo que cuesta actualmente una iPad Pro de 12.9 pulgadas. Recientemente hemos escuchado rumores de que supuestamente Apple estará reciclando los paneles de la iPad Pro de 12.9 pulgadas con la tecnología mini LED y que esa tecnología estará llegando a la iPad Air, por lo menos en este modelo de pantalla grande. En mi caso yo no me creo mucho ese rumor, pero ya veremos qué estará pasando con respecto a qué tipo de tecnología estará usando el panel de esta iPad Air. Con respecto a otras especificaciones, además de quizás algunas mejoras en la cámara, micrófonos y más, se especula que entonces estaremos viendo la llegada del procesador M2 a esta tableta. Recientemente o ya hace unos años vimos la llegada del procesador M1, así que no sería tan alocado de que veamos el procesador M2 en esta iPad Air y entonces en la actual o en la próxima iPad Pro veamos la llegada del procesador M3 para que de esa forma sí haya una diferencia entre estas tabletas. Ahora bien, con respecto a los accesorios que mencioné con la iPad Pro, se ha rumorado que esos no serán compatibles con la iPad Air. Al parecer esta tableta se quedará utilizando el actual Magic Keyboard que puedes utilizar hoy día, que realmente también es compatible con la iPad Pro, pero al parecer el nuevo Magic Keyboard será solamente exclusivo para la iPad Pro. No sabemos si el Apple Pencil también, así que ya tendremos que esperar un poco más para conocer qué exactamente estará haciendo Apple con la parte de los accesorios con esta nueva iPad Air. Un punto muy importante para esta nueva iPad Air de 12.9 pulgadas sería la parte del precio, ya que actualmente puedes conseguir una iPad Air a un precio de $599 y si hacemos el mismo cálculo matemático de que hay una diferencia de $300 entre la iPad Pro de 11 pulgadas y la de 12.9 pulgadas, pues quizás esta iPad Air con una pantalla de 12.9 pulgadas cueste prácticamente $900. Ya veremos qué estará pasando, si este es el precio exacto que Apple estará utilizando con esta iPad Air. Me sorprende un poco este precio de $900 para una iPad Air. Es cierto que tiene una pantalla bastante grande. Yo creo que Apple quizás estará teniendo esta tableta a un precio un poco reducido, pero ya veremos qué estará pasando. Tendremos que esperar a este evento para conocer todos los detalles de esta nueva iPad Air. Al igual que con la iPad Pro, también me imagino que estaremos viendo el lanzamiento de esta nueva iPad Air en algún momento de la semana del 12 de mayo, quizás una semana después del evento de Apple, así que no tendremos que esperar mucho más tiempo para que puedas tener esa tableta en tu casa. Y obviamente aquí también tendremos estas nuevas tabletas para traerles contenidos de lo que estas tabletas cambiaron, para decirte si realmente valen la pena o no. Aunque todos los rumores aseguran que este evento solamente se enfocará en las iPad Pro y en las iPad Air, también se supone que veamos en algún futuro cercano nuevas iPad mini, como también una nueva iPad económica. Lo que hemos escuchado recientemente es que quizás estas tabletas se estarán presentando en la segunda mitad del año. Con respecto a la iPad mini, quizás no veamos grandes cambios, mejoras en el procesador. Yo esperaría que Apple también mejore la pantalla, que ha sido el punto más débil de esta tableta. Y con respecto a una nueva iPad 11, muchos rumores han dicho de que Apple pudiera estar bajando el precio de la iPad 10 para que llegue al precio de lo que cuesta hoy día una iPad 9, para que todas las tabletas de Apple finalmente tengan un conector tipo C, ya que la compañía todavía vende esta iPad 9 que es bastante viejita. Así que ya veremos qué estará pasando, si veremos estas tabletas económicas también en este evento o si tendremos que esperar un poco más para conocer toda la familia de las tabletas de Apple que se supone que veamos, porque no vimos tabletas de esta compañía por más de año y medio. Y con ese último detalle te he contado un resumen bastante completo de lo que veremos en este evento de Apple. Cabe la pena mencionar que este evento será simplemente un video, como vimos con el lanzamiento de las computadoras con los procesadores M3, así que no será un evento sumamente largo y sumamente exagerado como vemos quizás para el evento del iPhone, o como por ejemplo para el evento en el que se anuncie iOS 18, pero no importa,
importa, déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estas nuevas tabletas que Apple estará presentando. ¿Las estás esperando? ¿Cuál de todas estas te quisieras comprar? Y también te recuerdo que nos puedes seguir tanto aquí en YouTube como también en nuestra nueva comunidad de Telegram. Ya contamos con 1000 suscriptores para que vayas allá y nos apoyes y nos ayudes a seguir creciendo también esta plataforma. Si te gustó este video, dale like para que también este video llegue lejos y nos estaremos viendo en el próximo video. Mi nombre es Hernán Rosario. Gracias por ver. Hasta luego.